Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Los privilegios de un ciudadano y de un extranjero son completamente diferentes. Nosotros lo podemos ver hoy en día, por ejemplo, con la inmigración masiva que existe de un país a otro. Y podemos notar que cuando alguien llega a un país que no es su patria, es una persona que no tiene los privilegios, no tiene los derechos que tiene un ciudadano. Si eso es real en nuestro tiempo y a lo largo de toda la historia, más real es también la necesidad de comprender que en esta vida existen ciudadanos del cielo y otros que son de la tierra. A esos ciudadanos de la tierra se les conoce como el mundo en la Biblia, pero a los ciudadanos del cielo se les conoce como hijos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en una oportunidad habló acerca de sus discípulos y de la iglesia diciendo: Señor, te pido que los guardes del mundo, porque estos no son del mundo. De ahí que entonces quisiera en esta hora hablarles sobre los privilegios especiales por ser hijos de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 9 al 11, dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Podemos nosotros ver en estas palabras el amor de Jesús por su iglesia. La diferencia está en los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que son de Jesús y los que no son de Jesús. La pregunta es: ¿eres tú una persona que está relacionada con Dios de tal manera que tú has venido a ser hijo o hija de Dios? ¿O sencillamente eres una criatura? De ahí que entonces nosotros necesitamos hacer una evaluación de nuestra identidad espiritual para no tener conflictos existenciales y también tener alguna especie de queja en nuestra vida. ¿Por qué no tengo las respuestas que necesito hoy en día? ¿Por qué no percibo? ¿Por qué no tengo la asistencia de Dios en todos los momentos que yo necesito? La pregunta es: ¿eres ciudadano del cielo o no? Vemos aquí dos privilegios para los que son de Jesús. Jesús lo dice acá. En primer lugar, tiene que ver con el cuidado de Jesús. ¿Cómo se muestra este cuidado? A través de la oración. Por eso dice aquí el Señor: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Vemos ahora entonces, cuando nosotros venimos a tener una relación personal con Dios, a través de Cristo Jesús nos convertimos en hijos de Dios. De ahí que entonces, por eso que el Padre nuestro es una oración de una relación muy personal y muy estrecha, porque venimos a ser hijos de Dios. Los privilegios que tiene su hijo o su hija son totalmente diferentes a los privilegios que tiene una visita cuando llega a su casa. De igual manera, es en el área espiritual. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos sean hijos de Él. El problema es que no quieren la mayoría ser un hijo de Dios. Ahora, pero también vemos el segundo privilegio, y es glorificar a Jesús. En otras palabras, cuando el Señor dice acá: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. En otras palabras, a través de los hijos de Dios, es decir, la iglesia, los verdaderos nacidos de nuevo, la manifestación de Dios en la vida de ellos hace que Jesús sea exaltado, que se dé a conocer sus atributos, sus maravillas, su amor, su justicia, tantas cosas hermosas de Dios. Entonces, el ser glorificado significa que Jesús se manifiesta a través de sus hijos en esta tierra. Y entonces el nombre de Jesús es honrado. Así que tenemos esos dos privilegios, pero también vemos aquí el ruego de Jesús por su iglesia
especialmente para la preservación de la fe. ¿Por qué es importante la preservación de la fe? Recordemos aquel caso cuando Jesús habla con Pedro y le dice: he rogado por ti para que tu fe no falte. Lo más importante en la vida de un cristiano es mantenerse fiel a lo que ha creído. Porque Satanás ataca la fe, y si arranca la fe, entonces todo lo demás caerá por su propio peso. Vemos entonces que Jesús conoce el poder de la influencia del mundo. Por eso dice aquí en la Escritura: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado por ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Jesús sabía que los suyos, es decir, los nacidos nuevos, sus discípulos, estaríamos expuestos a la influencia social, a las ideas falsas, a los criterios y a todas aquellas cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Entonces Jesús conoce por su poder lo que es la influencia negativa, lo que es el mundo en sí mismo, pero también Jesús conoce la necesidad de la fidelidad a la fe en medio de ese mundo. Por eso Jesús ruega y Jesús revela que la protección para cada uno de nosotros es por su mediación y el poder de Dios. ¿Cómo podemos nosotros recibir esa protección? Cuando nosotros entendemos que Jesús es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Por eso en esta oración está muy clara su mediación cuando dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre mío, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Jesús está mediando, está orando por ti y por mí. Entonces eso es fundamental, porque si Jesús está interesado en que nosotros seamos guardados, quiero que sepas hoy en día que, como ha sucedido en el pasado, en el presente y va a suceder en el futuro, debes de saber que Jesús ya oró por ti, y eso implica que el cuidado está a favor tuyo, siempre y cuando nosotros hayamos decidido venir a ser hijos de Dios a través de la fe. Entonces lo conquistado se protege en la fidelidad a la verdad para guardar la unidad con Dios. Y lo conquistado se fortalece en la oración. Por eso Jesús está orando. Ahora, como hijo de Dios, no te sientas abandonado del cuidado de Jesús. Ya está revelado el cuidado por su mediación. Los privilegios especiales por ser hijos de Dios son innumerables. El problema es que muchos no quieren ser hijos de Dios. Por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La diferencia está en creer o en no creer en la forma establecida por Dios para llegar a ser un hijo de Dios. ¿Y cuál es la forma establecida por Dios? Es creer que Jesucristo, nuestro Salvador, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados, y a través de su sacrificio Él nos perdonó, y Él nos hace que lleguemos al Padre para poder realmente tener el privilegio de ser hijo de Dios. En el momento del nuevo nacimiento, cuando yo reconozco que soy pecador y por la fe en su sangre recibo el perdón, en ese instante entonces venimos a ser hijos de Dios. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto a aceptar ese privilegio? Analízalo, reflexiona y que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.